Con este video vamos a revisar unos aspectos teóricos muy importantes respecto de los experimentos comparativos simples y así como de la prueba de hipótesis, que es la que vamos a utilizar para resolver o tomar las decisiones con respecto a experimentos de esta naturaleza. Un primer aspecto que debemos de considerar es precisamente diseñar un experimento de esta naturaleza. Y aquí les presento lo que podrían ser las fases del diseño experimental para este tipo de experimentos. Es muy importante recordar siempre que el diseño experimental tiene dos momentos. Un primer momento en donde nosotros planeamos el experimento y un segundo momento en el cual nosotros vamos a recabar los datos y analizar esos datos a través de la estadística. Son dos momentos que están íntimamente ligados y dependen uno del otro. Así, por ejemplo, en el primer momento, pues nosotros vamos a planear el experimento y pues hay muchas maneras de planearlo. Yo aquí propongo una serie de preguntas, las cuales podrían funcionar como elementos de guía para poder planear un experimento. Como ya he comentado anteriormente, pues no podemos planear un experimento sin tener una pregunta que se quiere responder. Porque, como ya vimos en clases anteriores, las preguntas iniciales son fundamentales para que uno pueda construir un esquema de experimentación completo. Cuando nosotros logramos plantear una pregunta inicial, entonces podemos visualizar de una manera muy clara cuáles van a ser nuestras variables de entrada y cuáles van a ser nuestras variables de salida. De igual manera puede uno ubicar cuáles son los elementos que se pueden controlar al realizar el experimento y cuáles son los que no se pueden controlar o los que no se desea controlar. Y también puede tener uno una visión bastante clara de cuáles son los posibles fuentes de error experimental. Por eso entonces es importante poder iniciar con una pregunta que se quiere responder. Bien. Una vez que ya hemos respondido las dos primeras, entonces sí podríamos intentar construir las hipótesis a contrastar. Aquí me estoy refiriendo a las hipótesis estadísticas. Y además también puede uno saber pues qué materiales y cuál metodología científica se va a requerir para poder contestar las preguntas que nos hemos hecho con respecto al comportamiento de las variables que nos interesa analizar. Y todo esto, pues en conjunto, nos ayudará a responder cuál es la prueba estadística más adecuada. Porque, como ya hemos visto también anteriormente, cada abordaje experimental pues se va a corresponder con una prueba estadística específica. Entonces, por eso es importante seguir una secuencia semejante a esta o cualquier otra que les pueda a ustedes funcionar para llevar un orden desde la concepción de las preguntas iniciales, pasando por la ejecución de los experimentos y culminando en el análisis de los datos que van a obtener de esos experimentos. Regularmente toda esta sección marcado como 1 es previo a la realización de los experimentos y pues regularmente requiere mucho estudio para construir unos antecedentes o un marco previo que sustentará nuestra investigación. Todo esto pues se hace en papel, se escribe para tener una idea clara
de cuál va a ser el inicio y la fundamentación de todo nuestro trabajo. Posteriormente, cuando todo esto está claro, entonces se pueden recabar los datos. En este caso, pues recabar los datos quiere decir realizar el experimento. Ir al campo, tomar las mediciones que se han planteado en la primera parte, o ir al laboratorio y hacer los procedimientos que nos van a responder las preguntas que nos hemos hecho. Después de que tenemos los datos, bueno, pues entonces ahora podemos analizar esos datos. Y a pesar de que muchas veces se considera que el diseño experimental solamente sucede aquí, en el punto marcado como 3, o sea, análisis de datos, realmente para poder tener confianza en los resultados que vamos a tener de este análisis, deben resultar estos datos de todo un ejercicio previo que debe de pasar por aquí, que debe de pasar por acá y entonces culmina acá. Es bastante difícil analizar datos que no tienen contexto. Y muchas de las veces es complicado analizar datos que nosotros no sabemos cómo fueron obtenidos. Sobre todo, pues, cuando esos datos representan unas respuestas a unas preguntas de proyectos propios. Por eso entonces es importante seguir este flujo de trabajo para que finalmente podamos obtener respuestas a las preguntas que inicialmente lanzamos. En este sentido, pues, es que se habla de que debe de existir una concordancia entre las preguntas que el experimento responde, las hipótesis que se van a contrastar y la prueba estadística que vamos a aplicar para poder resolver estas hipótesis y por ende entonces poder contestar las preguntas que el experimento responde. Recuérdense que cada uno de los experimentos de un proyecto de investigación debe de responder a una pregunta. Y entonces ya ubicamos anteriormente en dónde se inserta el diseño experimental dentro de un esquema que responde al método científico de investigación. Bien, ahora pues ciertamente y de manera arbitraria podemos definir cuál es el experimento más sencillo. Y para fines de este curso, el experimento más sencillo pues será un experimento comparativo simple. Es un experimento en donde nos interesa comparar una serie de datos que representan obviamente la medida de una variable de interés. Nos interesa comparar contra otro conjunto de datos semejante o contra un valor de referencia. Y de forma muy genérica podemos establecer lo siguiente. En un experimento comparativo simple, la pregunta genérica que vamos a poder responder es esta que aparece aquí. La medida de una variable cambia en dos condiciones diferentes. Estas condiciones pues las establece el investigador. También de forma genérica, las hipótesis que se manejan para este tipo de prueba pues son las siguientes. Una hipótesis alterna, que ya sabemos que lo que establece es la diferencia entre la media de la variable tomada en una condición comparada con la media de la misma variable tomada en la otra condición. Y la hipótesis nula, que lo que establece de forma genérica es que el promedio o la media de la variable de interés tomada en las dos condiciones diferentes es la misma.
Dicho en otras palabras, la hipótesis nula lo que establece es que no vamos a encontrar diferencia en el comportamiento de la variable, aunque las condiciones en las cuales la observamos sean diferentes. En contraste, la hipótesis alterna lo que establece es que va a haber alguna diferencia, que la variable se va a comportar de manera diferente en la condición A y en la condición B. Les recuerdo también que una vez planteadas las hipótesis estadísticas, la que vamos a comprobar es la hipótesis nula. Y la alterna pues se queda en segundo plano, en este momento no es relevante. Sobre la que vamos a trabajar es sobre la hipótesis nula. Bien. Y la prueba estadística que vamos a aplicar para contestar esta pregunta y tomar una decisión con respecto de estas hipótesis, pues preferentemente es la prueba de T. En ciertas condiciones se puede utilizar la prueba que se llama prueba de Z. Sin embargo, la prueba de T es la más utilizada en el ámbito biológico porque regularmente tenemos muestras pequeñas y la prueba de Z es para muestras grandes. En esta imagen les muestro también de manera general cómo es un planteamiento para un experimento comparativo simple. Como ya vimos, podemos planear un experimento que me sirva para comparar una medida o la media de una medida que yo he tomado de una variable que me interesa con un valor de referencia. En este caso, entonces, la medida de la variable la voy a tomar en una sola circunstancia y la prueba se llama prueba de hipótesis para una media o contraste de una media. Ejemplo típico. Cuando ustedes van y se hacen una prueba de sangre, cualquier cosa que les vayan a medir en la sangre, por ejemplo, el nivel de glucosa, el nivel de triglicéridos, cualquier cosa que se pueda medir en la sangre. Entonces el analista de laboratorio pues les va a tomar una muestra de sangre y va a medir cualquiera de las variables que ya les he mencionado en su sangre y la va a medir muchas veces. O sea, su muestra de sangre va a ser fragmentada en pequeñas muestritas y en cada una de esas muestritas se va a tomar la medida, digamos, de glucosa. Y al final el analista lo que va a hacer pues es promediar todas esas medidas y darles a ustedes un resultado. Si se han fijado en las hojas de resultados de esta naturaleza, pues viene la medida que tomaron de su sangre y viene comparada con un valor de referencia. Entonces, esto puede funcionar como un ejemplo perfecto de un experimento de esta naturaleza. ¿Sí? Tienen una variable que midieron y la van a comparar con un valor de referencia para determinar si es igual que, si es mayor que o si es menor que ese valor de referencia. En la parte de abajo está el caso que nos interesa en este momento, en donde ahora lo que queremos es comparar una variable, pero en dos escenarios diferentes. En este caso, entonces, debo de tomar la medida de mi variable en esos dos escenarios de interés o circunstancias construidas. Pueden ser cualquiera de los dos casos. En este caso, la prueba se llama pues prueba de hipótesis para dos medias o contraste de dos medias. Y bueno, pues aquí puse el ejemplo en donde tal vez me interese medir la cantidad de ozono en el aire en la ciudad y en el campo. Por decirlo de manera así como muy general. Entonces, tengo dos escenarios de interés, pues el campo y la ciudad. Tengo una variable que me interesa conocer en estas dos
circunstancias o en estos dos escenarios de interés. Entonces tomo la medida de mi variable aquí en este escenario, tomo la medida de mi variable acá también en este otro escenario y luego comparo los promedios de la medida que tomé. Y decido si son iguales o no son iguales. Entonces, ya sea que lo hagan comparando la medida o el promedio de la variable con un valor de referencia o que comparen su variable en dos escenarios de interés, pues la prueba es la misma, es una prueba de contraste de medias. Mucha gente también la nombra prueba de T-Student, pero en cualquiera de los casos pues es una prueba paramétrica y se llama paramétrica porque debe de cumplir con ciertos parámetros o requisitos. Esos requisitos o parámetros también se llaman supuestos. Y para una prueba de esa naturaleza, los dos supuestos más importantes son el supuesto de normalidad, que se refiere a que se debe de demostrar que la muestra que la muestra adquiere una distribución normal. No precisamente la muestra, sino la población de la cual fue tomada la muestra. Y el otro supuesto que se debe de cumplir es el supuesto de aleatoriedad, que se refiere a que la muestra o los valores que nosotros hemos obtenido de la variable de interés fueron obtenidos bajo un esquema de muestreo aleatorio. Estos dos supuestos se llaman supuestos porque no siempre se pide que se demuestren, se supone que se cumplen. Sin embargo, pues cada vez más se pide que se demuestren. Y en ese sentido, pues hay que conocer cómo los podemos demostrar. Primero, haciendo un pequeño paréntesis en este momento, pues vamos viendo o recordando cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para demostrar o para asegurar la normalidad. Aquí hay varios. En primera instancia, podemos utilizar la frecuencia relativa en una tabla de distribución de frecuencias, porque pues ya sabemos que la frecuencia relativa refleja la distribución de probabilidad de una variable. Entonces, si ustedes hacen una tabla de frecuencias y después grafican la frecuencia relativa o construyen un histograma, dicho en otras palabras, pues entonces pueden observar de manera gráfica si el histograma se ajusta a una distribución en curva gaussiana. Entonces, utilizar tablas de distribución de frecuencias es una herramienta muy sencilla, muy básica, que podemos utilizar para asegurar normalidad. Otra estrategia, si no herramienta que se puede utilizar, pues es tener muestras grandes, porque una muestra grande responde al teorema del límite central, que dice que una variable aleatoria tomada de una población con comportamiento, el que sea, normal o no, tiende a mostrar una distribución normal conforme la n se vuelve grande. Entonces, una muestra numerosa regularmente se acomoda bastante bien en una distribución normal o curva gaussiana. Y grande me estoy refiriendo tal vez con más de 50 datos. Y la última herramienta que se puede utilizar pues es una prueba estadística específica, que aquí puse varias. Una muy común es la de Kolmogorov-Smirnov. También se puede usar Shapiro-Wills o se puede usar una G cuadrada. Varias. Hay varias pruebas estadísticas
que se pueden aplicar a un conjunto de datos para demostrar si son normales o no. ¿Y por qué es importante asegurar la normalidad? Porque según nosotros nos alejemos de esta curva gaussiana, de esta forma de distribución, entonces más probable es que cometamos un error estadístico que se llama del tipo 2 y que se refiere a reportar un falso negativo. Y lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. Ahora bien, el segundo supuesto, pues también se debe de asegurar y es el más fácil de demostrar, ¿no? Y me refiero al supuesto de aleatoriedad. Y pues lo podemos solventar de una manera muy sencilla, que es aplicando un esquema de muestreo probabilístico para poder obtener nuestras muestras. Y en este curso ya hemos revisado varias formas de muestreo probabilístico. Ustedes pueden aplicar un muestreo aleatorio simple con números aleatorios, pueden hacer un aleatorio sistemático, un estratificado, un por conglomerado y así pueden ustedes asegurar y demostrar además el supuesto de aleatoriedad. Cerramos el paréntesis y continuamos con la explicación de lo que es la prueba de hipótesis. El objetivo de esta prueba es claro, o espero que en este momento ya sea claro, que lo que voy a comparar desde el punto de vista teórico es la distribución de probabilidad de dos muestras. Cuando estamos diciendo de que vamos a comparar dos muestras, pues lo que en realidad estamos diciendo es que estadísticamente vamos a comparar si la distribución de probabilidad de estas dos muestras es igual o diferente en dos condiciones. Así, por ejemplo, yo puedo representar la condición A, vamos a decir, la cantidad de ozono que yo puedo medir en muestras de aire obtenidas en el campo. Y voy a representar esa condición con la línea azul. Si yo hago o represento de manera gráfica la distribución de probabilidad de esa muestra, pues es probable que me dé la línea azul. Esta línea azul pues tiene una media determinada, tiene una desviación estándar determinada, tiene una cortosis determinada, tiene unas medidas estadísticas determinadas. Ahora voy y tomo la misma medida de la misma variable en la ciudad. Y con ese conjunto de muestras que tomé en la ciudad, pues construyo también su distribución de probabilidad. Y vamos a suponer que me da la línea anaranjada. Esta distribución anaranjada pues también tendrá sus propias medidas estadísticas que la van a caracterizar. Entonces mi trabajo a la hora de que yo analizo los datos es decidir si la línea anaranjada se parece o no a la azul. Dicho de otra manera, la pregunta que vamos a responder aquí pues es esa. ¿Son estas dos distribuciones lo suficientemente diferentes para ser declaradas como diferentes? Es lo que tengo que decidir con mi trabajo estadístico. Ahora bien, sabemos que esta diferencia entre dos distribuciones de probabilidad, pues las voy a decidir a través de las hipótesis estadísticas que planteé. Ya vimos que la hipótesis nula es la que establece que, pues efectivamente las dos son iguales. Entonces, al tomar una decisión estadística, yo puedo equivocarme o cualquiera de nosotros se puede equivocar. Cuando uno comete un error
a la hora de interpretar el resultado de una prueba, entonces estos errores se llaman errores estadísticos. Y pues hay dos tipos de errores que podemos cometer. El primer error es cuando nosotros tenemos una hipótesis nula que es cierta y sin embargo la rechazamos. ¿Okay? Cuando tenemos una hipótesis nula que es cierta y nosotros decidimos que no lo es, entonces estamos cometiendo un error del tipo 1, lo que se traduce en que estamos reportando un falso positivo. Ahora bien, también puede resultar que nosotros tengamos una hipótesis nula que es falsa, pero nosotros la declaramos como verdadera. En ese caso, estaremos cometiendo un error del tipo 2 o, dicho de otra manera, estaremos reportando un falso negativo. Es muy importante considerar las consecuencias de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2 en cualquier investigación en la que nosotros nos podamos embarcar. Porque dependiendo de la naturaleza de la variable y del sujeto de prueba que ustedes estén utilizando, pues reportar un falso negativo puede ser muy catastrófico. Y se considera que reportar un falso positivo no es tan peligroso como reportar un falso negativo. Eso dependerá pues del trabajo que ustedes vayan a realizar y también dependerá, insisto, de cuál es la naturaleza de la variable y de dónde la están tomando y evidentemente cuál es la pregunta que ustedes quieren responder. Así que es muy importante considerar cuáles son las consecuencias de estos dos tipos de errores. Ahora bien, en la estadística hay cierto nivel de error o tamaño de error aceptable. Y en este sentido va la siguiente lámina. El tamaño del error que se puede tolerar en estadística se puede representar de dos maneras. Se puede representar a través de un grado de confianza, en donde uno puede decir, yo voy a responder la pregunta que me hice al principio, probablemente con un 95% de confianza. Quiere decir que el error probable que estoy aceptando es del 5%. Ahora bien, aunque es común representar el tamaño del error aceptable mediante un porcentaje, porque bueno, es una manera de representarlo casi intuitiva que todos podemos entender. Formalmente, en las pruebas estadísticas, lo que se usa es un nivel de significancia, o lo que le llamamos el valor alfa. Aquí lo que hay que entender es que el nivel de significancia se corresponde o significa lo mismo que el grado de confianza. Lo único que cambia pues es cómo lo representamos. Ya comenté que el grado de confianza se representa con un porcentaje de confianza en la prueba. El nivel de significancia, por contraste, se representa con un valor de probabilidad, o lo que le llamamos el valor P. Entonces, para representarlo con un valor P, pues también hay tres opciones. 1.1, 1.05 o 1.01.
y debemos comprender que cada uno de estos valores se corresponde con estos valores de aquí. Así, por ejemplo, si nosotros establecemos que el grado de confianza de una prueba estadística lo queremos al 99%, entonces es lo mismo que decir que el valor alfa de nuestra prueba se va a aplicar con un valor de P de 0.01. Ahora bien, si nosotros establecemos que el grado de confianza en nuestra prueba va a ser del 95%, entonces eso corresponde a un valor alfa de 0.05. Y por último, un grado de confianza del 90% se corresponde con un valor alfa de 0.1. Entonces, creo que de esta manera es pues más sencillo poder establecer cuáles son los valores alfa adecuados para nuestras pruebas. Por alguna razón, tradicionalmente se utiliza de entrada un valor alfa de 0.05, que corresponde a un grado de confianza del 95%. ¿Por qué? Realmente no sé decirlo, es un valor que se utiliza generalmente en cualquier prueba. Y bueno, ya dependiendo de cuánto conozca uno el comportamiento de la variable que está midiendo, pues puede aumentar el valor de confianza o la exigencia de la prueba, también se dice, y establecer un alfa del 0.01. O al contrario, ¿no? Ser menos exigente y establecer un valor alfa de 0.10 que corresponde a una confianza del 90%. Este es el juego del grado de confianza o nivel de significancia, expresado en dos valores que sí son diferentes, pero son equivalentes y que representan el tamaño del error en la prueba que yo voy a aplicar. Todo esto que hemos visto hasta ahora se aplica a cualquier prueba estadística. Así que ahora vamos viendo un poco de qué es lo que caracteriza a la prueba de T. En esta lámina estoy representando cómo es la distribución de probabilidad de para una prueba de T. Cómo es la distribución de probabilidad de T, básicamente. Aquí estamos comparándola con una distribución normal. La distribución normal está representada por la curva que se llama Z o distribución Z, que es la línea azul que está aquí. Entonces, para convertir una distribución normal o Z en una distribución de T, pues lo que hacemos es aplicamos grados de libertad. Entonces, la prueba de T funciona con diferentes grados de libertad dependiendo del número de datos que ustedes obtengan. Y aquí dice que una distribución normal pues se aplica a una muestra numerosa. Dice aquí más de 30 datos, yo diría que prudentemente pues más de 50. Funciona muy bien con muestras muy grandes, como 100 datos o 200 datos. Y es la prueba que generalmente aplican cuando hacen estadísticas poblacionales o encuestas. Es muy común cuando se aplican encuestas. Sin embargo, en biología, pues regularmente tenemos muestras pequeñas. 30 ya me parece una muestra muy grande realmente para el trabajo que se puede hacer en biología. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con sujetos vivos. Entonces no podemos lanzarnos a obtener 300 plantitas porque estamos depredando. Entonces es un impedimento ético que luego tenemos mucho en el trabajo biológico. Nuestras muestras generalmente son pequeñas.
Hablar de una muestra de 20 datos ya es un lujo, realmente. Entonces, trabajamos por eso con distribuciones de T que se aplican a muestras pequeñas y que funcionan con grados de libertad, que geométricamente significa la compresión de la distribución. Entonces, nosotros vemos aquí una línea verde que resulta cuando aplicamos 2 grados de libertad, y entonces la vemos como más comprimida, más pequeña, ¿no? Y lo mismo sucede con la línea anaranjada. Dependiendo de los grados de libertad que se aplican, entonces, la distribución normal como que la vamos presionando hacia adentro de la distribución para convertirla en una distribución de T. Y es lo que dice acá abajo, ¿no? Con grados de libertad, la distribución con grados de libertad infinitos, entonces por la distribución T se convierte en una normal. Cuando ustedes tienen una muestra grande, pues mejor apliquen una prueba de Z en lugar de una prueba de T. Aquí lo que hay que comprender es que la prueba de T va a funcionar con grados de libertad. Y pues esta es la tabla estadística que modela la distribución de T o de student. ¿Cómo está construida la tabla? Pues tenemos acá arriba los valores de alfa posibles. Aquí ven ustedes una gran variedad de valores de alfa que funcionan para varias cosas. Para una de las cosas para las cuales funcionan, pues es para hacer una prueba de comparación de medias. Y como ya dijimos también anteriormente, cuando vamos a utilizarla para hacer una prueba de comparación de medias, los alfas que nos funcionan son el punto 0,5, el punto 0,1 o el punto 1, este de aquí. Entonces, los valores de alfa aparecen acá. Y los grados de libertad aparecen acá. En términos muy prácticos, los grados de libertad corresponden a el número de datos que tengamos menos 1 o menos 2. Regularmente se utiliza n-2. Aunque bueno, pues es muy común también que se utilice n-1. Entonces, de todos los datos que tengamos, pues hay que restar 1 o 2. Y con eso obtendremos los grados de libertad. En el cuerpo de la tabla hay valores de probabilidad que enseguida vamos a ver cómo los vamos a utilizar en el contexto de esta prueba. Lo que están viendo ahora en pantalla, pues es la receta para hacer una prueba de hipótesis para el contraste de dos medias. Y aquí vale hacer la anotación de que técnicamente la prueba se llama contraste de dos medias independientes. Entonces la he acomodado pues en pasos para que podamos seguirla de una manera fácil. En primer lugar, es importante revisar los datos a conciencia. Tenemos que identificar de manera muy puntual cuál es la variable que se está midiendo. Esto pudiera parecer lógico porque, bueno, se supone que ustedes van a ir a tomar la medida de la variable. Pero cuando nos presentan un problema, un planteamiento de problema que debemos de resolver, en el cual muy probablemente nosotros no hemos obtenido los datos, entonces es muy importante identificar cuál es la variable de interés. También tenemos que ubicar qué tipo de variable es, si es una variable continua o es una variable discreta. ¿En qué unidades está expresada esa variable? Y, si es posible, también es útil conocer el esquema de muestreo que se utilizó para obtener las medidas de esa variable, para obtener la muestra que vamos a analizar. Enseguida, en el paso número 2, pues también es adecuado detenerse un momento a pensar en los supuestos. Y detenerse también un momento
para ubicar si los podemos asegurar o demostrar. Como ya vimos, estos supuestos son la aleatoriedad, bueno, no lo dice, pero es la aleatoriedad. Y aquí se integra uno nuevo que es la homocestacidad, que se refiere a la demostración de que las varianzas son iguales. Aquí es importante considerar, más que cómo se calcula la varianza, qué significa la varianza. ¿Por qué? Anteriormente en algún momento vimos que las varianzas de una muestra lo que van a determinar es mucho la forma de la distribución. Entonces a veces no se puede comparar una distribución que sea puntiaguda con una kurtosis elevada con una distribución que sea muy achatada con una kurtosis baja. A eso se refiere a que las varianzas son iguales. O principio de homocestacidad. En el siguiente paso habrá que establecer las hipótesis, que ya sabemos la hipótesis nula, representando la igualdad o postulando la igualdad entre las medias de las dos muestras que vamos a comparar, y la hipótesis alterna, que va a postular pues que son diferentes. En este momento, cuando establecemos la hipótesis, también hay que establecer el nivel de significancia estadística, regularmente como valor de alfa, que ya vimos de qué va. Enseguida vamos a utilizar una fórmula que conocemos como el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba me va a ayudar a relacionar matemáticamente las medias de las dos muestras que voy a comparar. Y si ustedes observan la fórmula, bueno, pues están los dos parámetros que definen la forma o las características generales de la distribución, ¿no? Pues está la media, esta es la media de la población 1 y esta es la media de la población 2, o de la muestra 1 y muestra 2. Y aquí abajo están las varianzas tanto de la primera muestra como de la segunda muestra. Aquí hay un pequeño error que voy a corregir en este momento. Bien, el error ha quedado corregido. Y entonces ahora sí podemos ver que vamos a relacionar los promedios de ambas muestras con la desviación, con la varianza tanto de la primera muestra como de la segunda muestra. La parte de abajo del estadístico de prueba puede ser escrita de varias maneras dependiendo del autor que ustedes analicen o estén revisando. Sin embargo, cualquier forma de aplicar esta parte de abajo, pues le resultará en el mismo valor. Bueno, entonces de este lado, pues están ustedes observando el estadístico de prueba que se aplica cuando tienen una n pequeña de menos de 30 datos. Y aquí, bueno, pues para su conocimiento les puse cuál sería el estadístico de prueba cuando tenemos muestras grandes. Bien, entonces nos vamos a quedar con este de este lado. Aquí lo que debemos hacer, pues simplemente es sustituir los valores de los estadísticos que están allí marcados con los números que les correspondan. Aquí vamos a poner el promedio de la muestra 1, el promedio de la muestra 2, aquí vamos a poner la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Y aquí vamos a poner el número de datos que tenemos en la muestra 1 y el número de datos que tenemos en la muestra 2. Una vez que hagamos la sustitución, entonces vamos a resolver esa operación y vamos a obtener un número, el cual llamamos el valor calculado. Y lo vamos a reservar un momento. Enseguida vamos a buscar lo que llamamos el valor crítico de t o valor de tablas. Este valor crítico lo vamos a obtener de la tabla de t, la tabla estadística que les mostré hace unos momentos.
¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues vamos a ubicar el valor de alfa en las columnas. El valor de alfa pues regularmente es 0.05, pero pueden buscar el que ustedes hayan asignado. Después vamos a ubicar el valor de grados de libertad, recordando que grados de libertad van a ser el número de datos totales, o sea, de las dos muestras conjuntas, menos 2. Yo recomiendo que utilicen el menos 2. Entonces ese valor de grados de libertad lo vamos a ubicar en las filas. Y lo que vamos a hacer es cruzar el valor de alfa con el valor de grados de libertad en el cuerpo de la tabla. Así vamos a obtener el valor crítico. Este valor crítico, de una manera gráfica, lo vamos a ubicar en la curva de la distribución con estas líneas que están aquí. En este caso estamos suponiendo que yo obtuve un valor de tablas aproximado al 2, que sería como aquí, ¿no? 2 punto y poquito. Otra cosa que debemos entender es que la distribución de t es simétrica con respecto de la media, que está representada por esta línea que está aquí en medio. Entonces, si es simétrica, yo puedo trazar o ubicar el valor crítico tanto del lado positivo como del lado negativo. ¿Okay? Si el valor crítico de t, por decir algo, me dio 2.3 positivo, entonces yo puedo asumir que puedo ubicar un valor igual del otro lado, pero negativo, menos 2.3. Entonces, esta ubicación del valor positivo y el valor negativo del valor crítico me va a definir dos zonas en la distribución. Esta zona que queda adentro de las dos líneas, que se llama zona de aceptación, y estas dos zonas que están por fuera del valor crítico, que se llaman zona de rechazo. Zona de aceptación de la hipótesis nula. Zona de rechazo de la hipótesis nula. También, pues, se puede concebir esta idea con un intervalo de confianza, ¿no? Yo aquí tengo un intervalo de confianza para aceptar la hipótesis nula. Este intervalo de confianza va entre el valor positivo del valor crítico y el valor negativo del valor crítico. Entonces aquí lo interesante es ubicar cuál es la zona de aceptación. Y como ya dije y lo repito, la voy a delimitar con el valor positivo y negativo del valor crítico, que lo voy a obtener de la tabla de T. Y aquí está explicado cómo lo voy a obtener. Ahora lo único que tengo que hacer en este esquema es ubicar el valor que obtuve en el estadístico de prueba. Aquí van a obtener un valor, ¿de acuerdo? Ese valor es el que van a ubicar en este diagrama. Y vamos a suponer que el estadístico de prueba, en este caso vamos a suponer que me dio 3. Entonces es obvio que lo voy a ubicar acá, en una zona de rechazo de la hipótesis nula. Este ejercicio pues lo pueden hacer con el esquema, no sé, puesto en un papelito, o pueden hacerse un esquema mental. Si lo comprenden cómo es el procedimiento de aceptar o rechazar una hipótesis nula, con base a la comparación del valor crítico contra el valor calculado, pues el esquema les puede funcionar perfectamente bien en su mente. No necesitan hacerlo físicamente. Pero funciona perfecto igual si lo pueden hacer o si lo quieren hacer en una hoja de papel y con un lapicito.
Ok, también este esquema se puede generalizar en una fórmula o en una regla, se llaman regla de decisión. Esta regla de decisión es la que puse acá, ¿ok? Si el valor calculado en este caso dice Z, pero es en realidad T, es otro error que ahora corrijo, ha quedado corregido. Entonces, la regla de decisión es que si la T calculada es mayor que la T de tablas, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula. En cualquier otro caso, si la T calculada es menor que la T de tablas, entonces tendré que aceptar la hipótesis nula. Así que esta es una regla de decisión general que se aplica a esta prueba y a todas las demás dentro de la estadística. Y aquí está escrito en palabras. La decisión estadística es establecer si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula en función de la comparación del estadístico de prueba contra el valor crítico. Pueden ustedes utilizar el esquema que está aquí o pueden ustedes utilizar la regla de decisión. Cualquiera de las dos estrategias les va a resultar en lo mismo. Ok, entonces finalmente una vez que uno ha decidido qué va a hacer con la hipótesis nula, si la rechazas o no la rechazas, ahora hay que tratar de llegar a una conclusión en el contexto del problema. O sea, ahora hay que traducir todo lo que hemos hecho de trabajo estadístico a la situación real y explicar qué significa el hecho de que ustedes hayan aceptado o rechazado una hipótesis nula en el contexto del problema que están resolviendo. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.